Ciencia y Psicología. Licenciado Immel Salinas Coronado. En esta presentación comentaremos la relación entre estos dos aspectos. ¿Qué es ciencia? La ciencia fundamentalmente es un modo de producción del conocimiento. La ciencia así establecida adopta los métodos particulares de investigación conforme a las restricciones que la naturaleza de los fenómenos estudiados le imponen. Estas diferencias devienen de la molaridad del campo de fenómenos estudiado, o sea, de su complejidad. Evolución de la ciencia. En un principio, puede pensarse que el conocimiento del mundo se articulaba en una sola matriz compleja, que aglutinaba información e interpretaciones respecto a todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Con el transcurso del tiempo, la progresiva complicación de la organización social y de las relaciones de producción, se llegó a una diferenciación en los sistemas de generación del conocimiento y de su aplicación social. Es así como se estratifican cuatro grandes núcleos de conocimiento: la ciencia y su vinculación eventual con la tecnología, la religión, la filosofía y la ideología. Más conocimiento científico. Normalmente, al trazar los inicios de la psicología como disciplina, los distintos autores se remontan a la época griega y fundamentalmente a Aristóteles y Platón. Esta coincidencia se debe, en gran medida, a que el pensamiento griego clásico es quizá el primero en mostrar la integración de aspectos filosóficos e ideológicos, con preocupaciones genuinas de carácter científico. La división del conocimiento científico en continentes diferenciados se efectuó como parte de un proceso gradual y continuo. El primer gran continente de conocimiento científico fue la física, y asociada a la preocupación inicial por el espacio, los volúmenes y por la trayectoria de los astros, se desarrolló conjuntamente la matemática y muy en especial la geometría, tales de Mileto y Pitágoras. Naciendo otras disciplinas. Con la aparición de la burguesía y los grandes imperios europeos del siglo XV, el procesamiento de los metales preciosos y no preciosos propició un desarrollo importante de la química, que se transforma en un segundo continente diferenciado de conocimiento científico con Lavoisier y la taxonomía de Mendeleev, tabla periódica de los elementos. La biología y la historia surgen como continentes adicionales en el siglo XVIII-XIX, la biología con los trabajos de Linneo, Darwin y los fisiólogos como Sechenov y otros. Por su parte, con la vinculación que hacen Marx y Engels de la organización y desarrollo social con el proceso de las relaciones de producción y la lucha de clases, surge el continente historia, como receptáculo de muchas otras disciplinas llamadas sociales, economía, sociología, antropología, etc. Partida de nacimiento. Finalmente, es a principios del siglo XX, en que la psicología se constituye como un quinto continente, con el manifiesto conductista por Watson que define por vez primera a la psicología como una ciencia experimental con un objeto teórico independiente. En una sección posterior abundaremos un poco más sobre el particular. Ciencias independientes. Ahora pasaremos a explicar el por qué la ciencia, a pesar de su división en continentes, constituye, en cierto sentido, un todo integrado, un sistema coherente de conocimiento. Nuestro argumento se centrará en el significado de lo que constituye un objeto de estudio para una ciencia particular y la relación de su nivel explicativo con el de otras ciencias. Niveles explicativos complementarios. Cuando se habla de los objetos particulares de cada ciencia, no se pretende afirmar que las ciencias poseen territorios autónomos y desvinculados entre sí, sino que se hace referencia a la molaridad de los fenómenos estudiados y a la complejidad de variables que dicha molaridad implica. Igualmente, ello establece niveles explicativos independientes pero complementarios que permiten el conocimiento jerarquizado de la realidad. Molaridad en la ciencia. Parece haber una relación entre la molaridad y la complejidad del campo estudiado. Esta relación parece ser directamente proporcional. Así, por ejemplo, la física define fenómenos moleculares pero más simples, por exclusión, que los complejos procesos molares que define la historia. De este modo, aun cuando parezca paradójico y contradictorio, mientras más básico y molecular es el fenómeno en estudio, es menos complejo, y por ende, menos generalizable. Y es así que, siendo la física la ciencia básica por excelencia, su teoría se limita a explicar los fenómenos inorgánicos únicamente, pues aun cuando todos los fenómenos de la realidad poseen niveles inorgánicos de organización, la física no puede reducirlos a ellos y por consiguiente explicarlos.
Es allí donde la química, la biología, la psicología y la historia encuentran su razón de ser.